5:04 de la tarde, gracias por estar en la compañía de esta su frecuencia Radio Mujer. Ya fin de semana, tengo un tema muy interesante para todos ustedes, salud reproductiva, un tema de caballeros y vasectomía, así que quédense conmigo hoy aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente, con Alejandro Sánchez. Regresamos a la segunda hora de programación, sin antes agradecer a quienes nos acompañan en punto de las 6 de la mañana. Recuerden que si pierden algún teléfono, quieren conocer más a detalle la programación o quieren de nuevo seguir escuchando la frecuencia de Saludablemente, conéctense en punto de las 6 de la mañana con el programa en repetición. Les voy a recordar las diferentes vías por donde nos pueden sintonizar. También en la página de YouTube pueden encontrar todas las entrevistas, todos los datos, teléfonos y direcciones de todos los colaboradores a través de la página Radio Mujer Guadalajara. En YouTube es como nos encuentran, y en Facebook puedes buscarnos como Radio Mujer GDL, y en Twitter y en Instagram como Radio Mujer 1040. Le hemos dedicado muchos temas, sobre todo a la mujer, parto natural humanizado. Recién acabamos de celebrar el Día Internacional, no recuerdo si era el Día Internacional del Cáncer o contra el cáncer. Y creo que en octubre se festeja el Día Internacional del Cáncer de Mama. Poco hablamos de los caballeros y nos adelantamos al mes de junio con un especialista. Él es médico general con la especialidad de neurología. Y oigan, y además un dato bien interesante. El urólogo no solamente es cuestión y tema de caballeros, también es un tema de mujeres. Eduardo Cabeza Bucio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Alex? Muy contento de que andes por acá. Fíjate que poco hablamos de salud en el caballero. Es un tema... un poco olvidado. Muy olvidado. Sí. Súper olvidado. Parece que el urólogo es una cuestión de cuando hay una enfermedad, una patología, un problema de la orina. Sí, exacto, nada de prevención. Oye, no se acostumbra a la prevención. Tenemos el tema de vasectomía. Yo tengo dudas, me lo pidieron la gente que nos sintoniza por redes, Lalo. Pero antes de vasectomía, tú como especialista urólogo puedes tratar padecimientos tanto de hombres como de mujeres, porque yo escucho urología, inmediatamente visualizo un señor arriba de 50 años con problemas de próstata, por ejemplo. Sí, no, tratamos hombres y mujeres. En las mujeres es todo el aparato urinario, okay. Riñón, uréter, vejiga. Manejamos en mujeres mucho piedras en los riñones, infecciones recurrentes, incontinencia urinaria y cánceres. Tumores de riñón, tumores de vejiga y tumores de urotelio, que es la parte de adentro del riñón. ¿Estos padecimientos son más, o hay una mayor predisposición en personas arriba de los 40, 50 años? Sí. ¿También hay casos en jóvenes? Cada vez se han visto más casos en pacientes más jóvenes. Las estadísticas hablan de una incidencia arriba de los 60 años para cáncer de vejiga. Y también para cáncer de riñón, pero cada vez he visto y habla la literatura, reportan casos de pacientes más jóvenes. Más jóvenes. ¿Se habla de salud preventiva en temas de urología? Sí, se hace mucho énfasis sobre todo en cáncer de próstata en los varones, okay. Ya que es el cáncer número 1 a nivel mundial en los varones. ¿Sabes la estadística en México cuál es en el tema de cáncer de próstata? De cáncer de próstata es el número 1. En el país. ¿En varón? En varón. ¿Por encima de cáncer de pulmón? Exacto, es primero próstata, luego pulmón y luego colon. Oye, y el pulmón viene totalmente ligado con el tema del tabaquismo. Con el tabaquismo, exactamente. Oye, la próstata, ¿cuál crees que tú sea el vínculo para que se desarrolle? ¿Es un envejecimiento natural de los tejidos o tiene que ver con los hábitos del paciente? Es un envejecimiento natural. Se habla más bien de factores preventivos. Uno de ellos es el ingerir brócoli, albahaca, romero, cúrcuma y jengibre. Okay. Hay por ahí también una uva del vino tinto, la Pinot Noir. También... ¿Cuál es la uva del Pinot? Pinot de hecho hay un tinto Pinot, ¿no? Sí, exacto. Esa es la uva del vino tinto que más compuesto activo tiene, antioxidante. Entonces se recomienda siempre en todos los pacientes varones, desde edad joven.
ingerir lo más que se pueda de brócoli, de albahaca, de todos estos alimentos que son antioxidantes, ricos en antioxidantes. Pero el cáncer de próstata, ¿tú lo ves como un fenómeno natural del envejecimiento del tejido o el paciente Sí, tiene mucha exacto. responsabilidad con...? No, es mucho de envejecimiento del tejido, porque en autopsias que se han realizado en pacientes de 90 años, el 85% tiene un tumor de próstata que no se detectó, que no le afectó y Nunca que le dio no fue su problema. causa de muerte, exactamente. Hay otra cosa preventiva, que se hicieron ya estudios. Este estudio se corrió en Japón, que habla de todos los pacientes que tienen más de 20 eyaculaciones por mes. Tienen un factor preventivo también para el desarrollo de cáncer de próstata. Más de 20 eyaculaciones por mes. Por mes, exactamente. Es un factor preventivo. Preventivo, sí. Porque la próstata está descansada, por así decirlo. Exacto. Digo, es un dato que nos alegra a los caballeros. Sí, eyaculaciones con pareja o solos, pues, pero tiene que ser eyaculación. Eyaculación, por lo menos 20 al mes. Por lo menos 20 al mes. Otra de las cosas que afectan también es cuando no hay eyaculación, cuando hay un preámbulo para la actividad sexual y no se llega a la actividad sexual, que no hay una eyaculación, la próstata se prepara para eyacular, se llena hay una congestión venosa y bueno, se queda cargada con la sangre, por así decirlo, porque no hay una eyaculación. Entonces esto a la larga tiende a hacer un crecimiento crónico, exactamente. Las mujeres, creo que naturalmente por el pH y la humedad de la vagina, son más propensas a padecer infecciones, hongos. Sí, y por lo corto de la uretra también es otro de los factores. La uretra en el hombre mide mínimo 13 centímetros y en las mujeres son 4 o 5 centímetros de uretra. Eso las predispone más a infecciones. Más a infecciones. En las mujeres son 2 infecciones al año de vías urinarias no complicadas, o sea, una cistitis únicamente ahí en la vejiga. Se habla de que 2 al año es normal. ¿Cistitis es la dificultad al orinar, ardor o toda la patología? La cistitis es una inflamación, infección de la vejiga, exactamente. Los caballeros también tenemos una tendencia, aunque sean menores, también puede ser también los hombres, natural. Sí, en los hombres es distinto. En los hombres se invierte la relación de infección hombre-mujer después de los 50 años, cuando empieza el crecimiento de la próstata. No hay un vaciamiento adecuado vesical, entonces la orina se queda un poco de orina ahí después de ir a orinar y tiende a infectarse. Entonces, en los jóvenes, si hay infecciones de orina, en varones hay que tratarse como infecciones complicadas e investigar la causa. Oye, Lalo, de la andropausia se habla muy poco en varones adultos. También. ¿Tú tienes la estadística de cuál es la edad general o estimada donde empieza ese proceso de andropausia en el caballero? Sí, en todos los hombres después de los 30 años empieza un declive de la testosterona, en todos. Por eso empieza el crecimiento prostático. Pero no quiere decir que a partir de los 30 tengas manifestaciones. Por lo general los síntomas son de los 50 en adelante. Pero hay que tener bien en claro que desde los 30 empieza a bajar la testosterona. Secundario a esto, bueno, ya después de los 50 en los pacientes con andropausia, que así como lo mencionaste, no existe mucho conocimiento, mucha información de que existe esto, pero los síntomas son un poco de depresión, apatía, pérdida del apetito sexual. ¿Líbido baja totalmente? Líbido bajo, bochornos también. La mujer tiene como recomendación por lo menos una visita al ginecólogo al año una vez que inicia su vida sexual. Ajá. Que viene vinculado, no siempre, pero siempre con la mayoría de edad. ¿Los caballeros tenemos que tener una visita frecuente o regular anual con el urólogo? Pues mira, se sugiere, las guías hablan de que en los pacientes que tienen antecedentes de cáncer de próstata, específicamente en la familia, se revisen desde los 40. A partir de los 45 si no tienes antecedentes. Pero me ha tocado ver pacientes cada vez más jóvenes, sin antecedentes, con cáncer de próstata. En este mes operamos a un paciente de 48 años sin antecedentes de cáncer de próstata en la familia, con un cáncer muy agresivo. Antes de meterme al tema de vasectomía, ¿cuáles son algunos síntomas, porque nos escuchan muchos caballeros, que te podrían dar una alerta con una alteración en la próstata? Siempre es disminución del calibre del chorro, se hace más delgadito o orinan con mayor frecuencia o empiezan con
en las noches con nicturia, que se levantan a orinar en las noches. Una vez en la noche levantarte es normal, más de una vez ya se considera normal. Eso podría ser una alerta. Eso es una alerta, exactamente, pero hay que recalcar que el cáncer no da síntomas. Entonces, da síntomas cuando ya está muy avanzado, cuando a lo mejor ya no hay mucho que hacer. Por eso yo creo que valdría la pena la población en general después de los 40 acudir a un urólogo. Exactamente. Faltan muchas campañas de prevención, falta muchísima información para concientizar al caballero arriba de los 40 años. Lo hemos platicado muchas veces acá por todo el prejuicio que implica la visita con el urólogo. Exacto. Hay caballeros que solamente, ¿cómo se llama el testeo sanguíneo? El de sangre, antígeno prostático específico. Exacto, hay caballeros que solamente con el antígeno prostático, si sale negativo, se van con la seguridad a casa de estar sin ningún problema en próstata, si no se tiene un tacto. Sí, eso es una práctica un poco incorrecta, porque los tumores de alto grado, los tumores más peligrosos, no elevan el antígeno. Entonces, también con el tacto podemos detectar tumores desde 2 milímetros, cuando empiezan con el tacto, exactamente. Total y absoluta prevención con la visita al urólogo. Definitivamente. Voy por la primera pausa. Tengo el tema de vasectomía, así que no se despeguen de esta su frecuencia. Les doy teléfono 3310-190712 y regresamos con más aquí a Saludablemente. Para tener un cuerpo fuerte y saludable, debes equilibrar tu vida saludablemente. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Casi 18 de la tarde, tenemos un especialista en el tema de urología, con el tema de prevención y vasectomía. Alusivo, nos estamos adelantando al mes de mayo, que oye, ya estamos en febrero. Febrero, sí, se va rápido el año. 2 meses y estamos celebrando el Día de la Madre. Oye, qué súper festivo. No, Dave, todo se va bien rápido, Dave. Oye, Lalo, el tema de vasectomía general, ¿cómo lo ves en nuestra cultura mexicana machista, llena de prejuicios, donde los caballeros tenemos muy pocas visitas al médico, muy poca cultura preventiva y muy poca cultura de visitar al especialista? ¿Es un tema recurrente y regular? ¿Los caballeros se preocupan por el tema de vasectomía? Cada vez he visto más jóvenes, o sea, más la sociedad, el grupo de la sociedad de jóvenes está acudiendo más a prevención, son los que se están haciendo vasectomías. En pláticas con pacientes ya mayores que no son candidatos pues ya a una vasectomía por su edad, pero ellos comentan que exactamente como lo dijiste, por el machismo no se harían una vasectomía. Una vasectomía. No se la harían. O sea, y es, hablando en comparación de la técnica hombre versus mujer, es mucho más rápida y mucho más sencilla en el hombre que en la mujer. Sí, en la mujer tienen que entrar a cavidad abdominal para hacer la oclusión tuvárica bilateral, exacto, la OTB. Y en el hombre es únicamente por escroto, el acceso, anestesia local y en 30 minutos queda lista la cirugía. Híjole, si es una cuestión más de cultura, además creo que en la mujer hay muchísimo más riesgo, debe de ser muchísimo más delicado. Sí. El tema de vasectomía. Yo veo que la familia está evolucionando tremendamente. Estamos en una condición, ya no son las décadas de hace 40, 50 años donde se podía por familia tener 4 o 5. Oye, nuestros papás, yo tengo 9 tíos. Sí, ¿Tú cuántos tíos tienes? 5. 5, fíjate, yo tengo 10 por un lado y 5 por el otro. Realmente ya somos de 1, de 2. Inclusive las parejas han evolucionado al punto que la familia, hay parejas que ya no quieren hijos. Que ya no tienen hijos, exactamente. Exacto. O sea, vasectomía es un tema regular de consultorio y si hay gente que acude regularmente a preguntar el tema de vasectomía. Sí, cada vez más, te digo, o sea, cada vez es más frecuente. Y también en pacientes, como dices, parejas jóvenes que no quieren tener hijos. En esos casos sí es necesario hablar muy bien con el paciente, varias citas, porque cambian de opinión, ¿eh? ¿Es reversible? Es reversible, pero es un procedimiento complicado que lleva 2-3 horas de cirugía, que es un procedimiento de costos elevados, claro, porque es una técnica microscópica para volver a juntar y no tiene un éxito del 100%.
Ok. Y no es como que si te hiciste la vasectomía en 20 años te puedes revertir, no. Llega un punto en el que se producen anticuerpos, células que atacan al espermatozoide después de la vasectomía, y ahí sí ya no hay nada que hacer porque ya no se van a producir espermas. Se produce un esperma y lo mata el cuerpo. Oye, ¿a quién tú le sugieres? ¿Es una cuestión de que el especialista haga prevención con el paciente o con la familia? ¿O es una sinergia entre ambos o el paciente generalmente decide cuándo No, realizarlo? el paciente lo pide, porque muchas veces también, bueno, nosotros como médicos, yo siento que no estamos en la posición de decirle al paciente ya párale, ya no tengas hijos. Claro. Más bien es cuestión del paciente. Es una decisión consensuada entre Sí, paciente, de paciente y especialista. Exactamente. ¿Cuáles son los rangos más comunes que te topas en consultorio en edad? Yo creo que entre 30 y 40 años. Pues son muy jóvenes, más o menos, sí. Y son por lo general pacientes que tienen 2 hijos. Y Es lo común, pues, que tengan Claro. 2 hijos, o incluso muchos me lo han dicho, 2, ya no quería un tercero, pero vino el tercero, entonces ahora sí. ok. Pues le va a salir muchísimo más barato la vasectomía que... ¿Cuáles son ese las dudas tercer más hijo. comunes de un caballero? Yo, por ejemplo, a mí me viene inmediatamente lo que me brinca es el tema de eyaculación. Yo pienso llegar a creer, sin tener la información antes de preguntarte, que me puede generar un problema en eyaculación. No sé si me predispone cierto tipo de enfermedades y 100% seguro. ¿Cuáles son las Sí, dudas más comunes? la de la eyaculación es una, pero cabe mencionar que no se produce todo el semen, no se produce en el testículo. En el testículo únicamente se produce los espermatozoides. Ok. Las vesículas seminales agregan una parte, la próstata agrega otra parte. Entonces sí hay eyaculación, pero hay un poquito de cambio en la coloración del eyaculado. Pero el volumen es el mismo. Ok. Y sí hay eyaculación. Si hay eyaculación, Sí sin hay, ningún nada tipo más de es un problemas. poquito distinto el color. Ok, o sea, nada más hay alteración en el color. ¿Hay algún tipo de riesgo, tanto en cirugía como a mediano y largo plazo para el paciente que realiza? Pues mira, no riesgo como tal, pero sí existen fallas en la técnica. O sea, ¿puede fallar la vasectomía y puede haber un cuarto Sí, hijo? por eso se recomienda siempre, no que haya un cuarto hijo, sino siempre se recomienda el primer mes, los primer mes o 2 meses después del procedimiento de la vasectomía, el paciente se tiene que hacer un estudio que se llama espermatobioscopía, Ok. donde se checa si hay espermas. Entonces, durante el primer mes, 2 meses después de la vasectomía es necesario un método de protección de barrera, como el preservativo, Ok, hasta que estemos seguros de que la cuenta espermática está en ceros. ok. Entonces ahí sí ya, ¿Te han tocado, sin problema. ¿Te ha tocado atender pacientes en cirugía de vasectomía y que presenten espermatozoides a los 30 días? Me tocó un caso, al momento he tenido un caso que presentó, pero a los 3 meses se volvió a repetir el estudio y ya salió en ceros. Ok. Me Sí imagino he que conocido también... de casos por ahí, pero es el 1 o 2% nada más de los pacientes que se operan. Es atípico y muy aislado. Sí, exactamente, es muy, muy aislado. ¿Y por qué sucede? Porque a la hora que nosotros cortamos el deferente, que es por donde pasan los espermas, Ok, el cuerpo tiende a regresar a su situación normal. ok. Entonces, hemos visto casos de pacientes que se corta el deferente, se liga, se hacen todas las técnicas y de todos modos el deferente se suelta, busca dónde quedó el otro lado y se junta. Es biología natural. Biología natural y es muy raro, pues, o sea, Pero definitivamente, llega a pasar. pero llega a pasar. Es que el En cuerpo el tiene 1% esas de los pacientes. O sea, el cuerpo inteligentemente tiene esas adaptaciones naturales. Exactamente, Busca porque el mismo cauce. pues él cree que se cortó por alguna otra cosa, pues. Claro. Entonces busca llegar a su estado natural. Oye, qué asombroso. ¿No hay problemas con el tema de eyaculación? ¿Se hace un examen después? Sí, también me han preguntado mucho de la función eréctil. Tampoco tiene nada que ver, No hay ninguna una sola relación. alteración. Exacto, otros pacientes me han mencionado subir de peso, que suben de peso después de la vasectomía, tampoco tiene relación alguna. Oye, estaba leyendo hace un par de días, yo no sé si ustedes como especialistas tengan el dato, si es un mito. Yo creo que todo lo que está en el cuerpo tiene una función. Quizás hemos evolucionado, por ponerte un ejemplo, las muelas del juicio, el tema del prepucio con la circuncisión, Ajá. el vello púbico. Estuve viendo un debate en internet. Fíjate, en la cultura yogi, por ejemplo, hablan de que el vello mantiene el calor en los testículos para la correcta reproducción de los espermatozoides.
Yogi Bayan, no sé si lo conozcas, es un cuate No. que llegó de Pakistán con toda la tónica de India y él se sorprendió ver a las mujeres sin vello púbico y sin vello en las piernas cuando llegó a América, justamente a los Ajá. Estados Unidos por ahí de los años 70. Y él explicaba que la mujer puede desarrollar, casi aseguraba que la mujer puede desarrollar problemas en ovarios por estas constantes depilaciones. Yo no sé cuánto tiene el ser humano, la mujer y nosotros como caballeros depilándonos, que cada vez Sí, no es poco, ¿no? que cada vez es una práctica más común. ¿Tú crees que una depilación o la falta de vello en estas partes, por ejemplo, como puede ser testículos? Mira, en los testículos, cuando se creó el ser humano, cuando lo diseñaron, se decidió poner los testículos en el escroto por fuera, porque tienen que estar 2 grados abajo de la temperatura corporal, para que se puedan producir los espermatozoides. A 35 grados. A 35 grados más o menos. Ok. Por eso cuando hay pacientes que les da paperas, que es una fiebre muy elevada continua, hay muchos pacientes que acaban con problemas en la cuestión de fertilidad, porque Claro. la temperatura estuvo elevada. Ok. Por eso también en los pacientes que tienen testículos no descendidos, que están adentro de la cavidad abdominal, Ok. es importante bajarlos hacia el escroto, no tanto por la fertilidad, porque también pueden provocar cáncer de testículo, Ok. la alta temperatura. El tema del vello, ¿cómo lo ves en depilación? Mira, nosotros cuando hacemos un procedimiento quirúrgico, Claro. depilamos al paciente, por así llamarlo, o sea, pues lo rasuramos completo, Ok. vello púbico, escroto y todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay una mayor frecuencia en las infecciones quirúrgicas del sitio quirúrgico por el vello púbico Ok. y por el vello. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que evidentemente hay más bacterias que se juntan Con vello. Con vello, Ok. exactamente. Entonces, por eso nosotros hacemos siempre un buen rasurado de todo el área, para que no se nos vaya a contaminar el sitio quirúrgico. Ok. Entonces, yo creo que sí, tanto va por ahí la cuestión. O sea, ¿no crees que represente un riesgo de No salud creo la porque depilación? entonces los lampiños tendrían más frecuencia de infecciones. infecciones y tendrían más frecuencia o sea, tenemos que saber que el vello viene de Europa. Claro. El habitante en América no tenía vello. Ok. Los aztecas, los mayas, todo este tipo no tenían vello. Genéticamente no había Genéticamente no tenían predisposición. ni en los pelos, ni vello, ni en las en las piernas, piernas. perdón, ni vello púbico, ni nada de esto. De verdad no sabía eso. No había. O sea, O sea, Europa la barba en el, viene de Europa. el mestizaje El hace... mestizaje no hizo que sabía aquí en ese México dato, tengamos barba. O sea, tú fíjate cuando vamos a comunidades que tienen más carga genética ¿Indígena? indígena, es gente que no tiene vello, que no tienen barba, Oye, no tenía ese dato. ¿sí? Me llamó mucho la atención, estuve viendo, y inclusive hay canales de televisión que han hecho debates referente al vello púbico y vello sí, en exacto, piernas. pero entonces, pues tendría, lo que te digo, pues Sí, el tienes ejemplo toda es la claro, razón. tendrían, en Quintana Roo tendrían más incidencia de problemas de este tipo, porque Claro. no tienen vello. Sí, tienes toda la razón, es lógica natural, o sea, Exacto. solamente O sea, compararlo somos con- bien el tratar de comparar los grupos europeos con americanos, pues yo creo que es totalmente distinto porque diferente. simplemente la altura, el vello, todo este tipo de cosas, el color, somos distintos porque son zonas geográficas distintas. Ok, vamos por la segunda pausa, son las 5:29 de la tarde. Los leo a través de la línea WhatsApp 3310-190712 y regresamos con más aquí a Saludablemente. El equilibrio mental y emocional nos pone en condición. Descubre tu potencial saludablemente. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Y casi 35 de la tarde tenemos un especialista, Eduardo Cabeza Bucio, urólogo especialista en el tema pues de salud en caballeros y urología no es un tema exclusivo de caballeros, se los platicaba desde el primer bloque, también es un tema de salud en la mujer.
Por infecciones urinarias, mujeres, ¿por qué pueden ir en especialista con urólogo, Lalo? Infecciones de vías urinarias recurrentes, las infecciones simples las trata por lo general el ginecólogo o el médico general. ¿Cuál es la diferencia entre un ginecólogo y un urólogo cuando hablamos del sexo femenino? En el sexo femenino, el ginecólogo ve todas las cuestiones de reproducción, útero, genitales. Okay. Y nosotros vemos vías urinarias. Ah, ya te entendí. O sea, más profundo. Exacto. Vías urinarias. Sí. Mencionaste problemas en riñón. ¿Riñón es considerado vía urinaria? Sí, exacto. Riñón, uréter y vejiga. Okay. Uréter es el conducto que va de riñón a vejiga. Cualquier alteración. Cualquier alteración, piedras, incontinencia, infecciones de riñón, cánceres. Oye, piedras en los riñones, ¿qué tan recurrente es? ¿Es un desequilibrio común? Sí es frecuente. Se habla de que el 30% de la población en general va a desarrollar en alguna etapa de su vida una piedra. Oye, ¿tiene que ver con la mala metabolización de minerales, malos hábitos? No siempre, más bien son malos hábitos. Sí existen pacientes que son frecuentes que producen piedras todo el tiempo y esto sí se les hace un estudio metabólico para ver qué alteraciones tienen que les está produciendo. Con los minerales. Exactamente. Okay. O con hormonas. Pero por lo general es que los pacientes no se hidratan bien. Sobre todo es bien frecuente las piedras en temporadas de calor. ¿De verdad? Sí. O en las playas, por ejemplo, es mucho más frecuente. ¿La sintomatología es un dolor en espalda baja? Es dolor, un dolor tipo cólico, un dolor agudo, que incluso llegan a tener vómito. Las pacientes mujeres que han tenido partos y que han tenido piedras dicen que duele más la piedra que el parto. Que el parto. O sea, es un dolor muy fuerte. Tiene que haber un diagnóstico de emergencia. Me imagino que cuando alguien ya tiene una sintomatología es porque piedra ya está en conducto. Es cuando sí, exactamente. Es cuando la piedra cae del riñón al uréter, porque el riñón duele cuando se tapa. Okay. Aumenta la presión adentro del sistema colector y eso es lo que ocasiona dolor. Okay. Muchas de las piedras, cuando se diagnostican a tiempo, dependiendo de su tamaño, salen con medicamento. ¿Sale? Son por lo general piedritas muy chiquitas, o sea, se necesita incluso el tamaño de un grano de sal, 2 milímetros, cae y es un dolor fuertísimo. Terrible, exactamente. Se convierte, es una urgencia, pero se convierte realmente en una urgencia quirúrgica cuando se tapa el riñón. Cuando esta piedrita, que puede ser muy chica, llega, obstruye, se tapa el riñón, entonces sí necesitamos actuar rápido para preservar la función del riñón. Ok, regresa. Oye, antes de meterme con el tema de tiempo en cirugía sobre el vasectomía, que es título del programa, ¿quién es más común que tenga piedras en los riñones? ¿Si hay una predisposición natural más en caballeros que en mujeres o es exactamente igual? Es casi igual, es 2-1. Idéntico. Exacto. Tiempo de cirugía, supongo que muchos caballeros deben de tener miedo al tema de vasectomía. Ya nos platicabas que no hay secuelas en erección, la eyaculación, sigue habiendo eyaculación, solamente cambia el tema de textura y de color. Ajá. Es muchísimo más fácil y práctico para un caballero una cirugía de este tipo que para una mujer. Sí, definitivamente. La vasectomía se realiza, es un procedimiento que se puede hacer en consultorio, con anestesia local. O sea, no hay una intervención hospitalaria. O sea, no, se puede hacer en consultorio. ¿Por qué? Porque es un procedimiento con mucha tolerancia al dolor, que con aguja de insulina se pone la anestesia local, muy poquita anestesia, porque es una incisión de 3-4 milímetros nada más, de cada lado. O sea, es muy rápido, 40 sencillo. minutos. Sí, sencillo. El paciente tiene que estar en reposo un día nada más. Eso te iba a preguntar, ¿el tiempo de recuperación son 24 horas? 24 horas en reposo, de ahí ya pueden estar en su vida normal, por así decirlo, porque tienen que tener un reposo de 2 semanas relativo. O sea, no cargar cosas pesadas, no actividad sexual, no eyaculación. ¿Cuánto tiempo no en una semana no eyaculación. No eyaculación. Y sí hacer hincapié que tienen que tener método de barrera hasta que tengamos el estudio donde dice que ya no hay espermatozoides. Okay. Porque si no, pues va a venir el paciente al consultorio a cobrarme los
los gastos del hijo. Oye, ¿puede ser demandado un urólogo si falla una vasectomía? ¿Has visto algún caso? No, porque está descrito en los libros. Es bien importante mencionar eso. En medicina, todo lo que está descrito en los libros como complicaciones o efectos secundarios de un procedimiento quirúrgico no son motivo de demanda. Ok. Debe de haber un caso aislado y atípico por ahí, pero por eso se hace el tema del testeo de esperma para saber Sí, exactamente, para corroborar que ya no hay que en fertilidad. 30, 60, 90 días no haya fertilidad. Puede ser reversible, pero es un procedimiento delicado, costoso. Y ¿tú cuándo le recomendarías la vasectomía a una persona? O sea, ¿lo tiene que decidir en familia, en pareja? Yo creo que primero que nada es una decisión solo. O sea, primero que nada, personal, porque al fin de cuentas, pues el paciente es su cuerpo, claro. Pero sí también, evidentemente, de pareja, pues. O sea, primero una decisión personal y ya después platicarlo con la pareja. Oye, y vasectomía estamos hablando que solamente se va a inhibir el tema de reproducción, no estamos hablando del tema Ni el líbido, ni la función eréctil. Oye, pero un tema también muy delicado es el tema de enfermedades de transmisión sexual. Exactamente. O sea, la vasectomía, únicamente se quita la fertilidad. La fertilidad, el preservativo, aun cuando se tiene vasectomía, puede ser también un método de prevención en cuanto al tema de enfermedades de transmisión sexual. Exacto. Que tampoco es un tema que se hable mucho. Sí, ¿no? Y ha ido en aumento las estadísticas de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál crees que sean las más comunes, por ejemplo, en nuestro país? Gonorrea, cada vez más frecuente. Okay. Clamidia. Clamidia es... Y número 1, papiloma. La clamidia es una infección. Okay. Por clamidia, así se llama. Número 1, papiloma. O sea, el virus del papiloma humano es muy frecuente. 47% de pacientes tiene papiloma humano. Generalmente en el varón es asintomático, pero en algunos casos, algún tipo de... ¿El papiloma es viral o bacteriano? Viral. Es viral. Ajá. O sea, no sale del cuerpo. No sale del cuerpo. El caballero se queda como portador. ¿Asintomático? Asintomático. Lo único que da es las lesiones, los condilomas, que son como mezquinos, por así decirlo. Okay. Eso es lo que tiene la capacidad de contagiar. Entonces, cuando quitamos ese condiloma, el varón ya no tiene capacidad de contagiar, pero si tiene una inmunosupresión, una infección fuerte, un estrés fuerte, entonces puede reaparecer el papiloma otra vez. En mujeres es más peligroso porque un cierto tipo de papiloma puede generar cáncer cervicouterino. Exactamente. En hombres también, ese mismo virus que provoca en la mujer el cáncer cervicouterino puede provocar en el hombre cáncer de pene, pero solo es igual en el 1% de los pacientes y son pacientes que no se tratan, que no tienen buena higiene, que les salió un condiloma que creció de manera considerable, que se empezó a hacer llagas en el condiloma y aún así no van a consulta. Okay. Entonces llegan a desarrollar un cáncer de pene, que es muy agresivo. Pueden morir por un cáncer. Definitivamente. Es la primera vez que escucho cáncer de pene. No es común. No es muy común. No es nada común. A mí durante la especialidad, en la etapa de entrenamiento, me habrá tocado ver 4 o 5 casos en 4 años. O sea, es muy raro. Muy raro. Oye, hay un estudio, un testeo de las personas en condiciones rurales o la gente de campo, la predisposición que tienen con el tema de infecciones, enfermedades de transmisión sexual o cáncer de próstata. Sí, porque... ¿Es el mismo que el citadino? No, por la cuestión de que no hay tanta cultura de prevención, o no tanto de prevención, sino ya que tienen el problema, no van. Okay. A mí me ha tocado pacientes que vienen de comunidades fuera de la ciudad, a la hora que se les propone el tacto rectal, muchos me dicen que prefieren morirse de cáncer que un tacto rectal. Y eso es terrible. No, pues. Porque te puede costar la vida. Exactamente. Hay un refrán que tenemos entre los urólogos que dice: urólogo que no mete el dedo, mete la pata. Y todavía hay caballeros, o sea, que se resisten al testeo claro, del definitivamente. tacto. Después de los 40 años hay que hacer una visita regular, por lo menos una vez al año. Una vez al año, por lo menos. Y fíjate que cada vez más he tenido en la consulta pacientes que van pacientes jóvenes que van sin síntomas, que no tienen ninguna enfermedad, pero van a resolver sus dudas.
Claro. Precisamente esto, cada cuánto hay que ir, qué hacer en caso de que pase algo, o sea, porque les surgen dudas y van a consulta. Y creo esto es muy bueno porque pues, la gente está teniendo ya un poquito de más información. Si hay tacto, ¿tiene que ver también antígeno prostático? ¿Van Tiene de la que mano? ser exactamente antígeno prostático y tacto. Oye, ¿puede ser que el tacto sea totalmente regular sin que detectes alguna malformación y que el antígeno prostático revele una alteración? Sí hay casos, pero hay que mencionar que el antígeno prostático no es específico de una enfermedad. Okay. Se eleva también cuando hay infección de próstata, cuando la gente anda en bicicleta, en motocicleta, en caballo, por el constante golpeteo de la zona, Okay. en infecciones de vías urinarias, infecciones de próstata, en eyaculación también se sube el antígeno. Oye, los índices, que tampoco se habla de esto, disfunción eréctil y eyaculación precoz, Son bien altos. ¿muy altos? Las estadísticas hablan que los pacientes de 50 años, el 50% va a tener un grado de disfunción. 50% grado de disfunción. Regreso con esto. Nos queda solo un bloque. Qué rápido. Vamos por una pausa más. Son ya las 5:44 de la tarde. Regreso con el tema de urología. Saluden los caballeros y más dudas sobre vasectomía aquí en Saludablemente. Respira paz y tranquilidad. Saludablemente. Saludablemente. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Casi 5:48 de la tarde. Estamos regresando al último bloque de Saludablemente. Oye, Lalo, hay mucha información en el aire. Tienes que visitarnos más seguido. A los caballeros, de verdad que... mira, Nos tienen olvidados. Creo que tú y yo somos de la generación. Buenos treintañeros. Creo que a los 30 años todavía no hay ninguna alteración y ninguna predisposición natural. A menos que haya factores genéticos. Sí. Oye, ¿un golpe puede desarrollar un cáncer de testículo? ¿Una patada? No, más bien el golpe en muchas ocasiones te avisa que está el tumor. O sea, a lo mejor empezaba el tumor, que sí me ha tocado ver muchos casos, Claro. y jugando fútbol o jugando lo que sea, Se pega. tienen un golpe, van al doctor porque pues, se aumentó de tamaño el testículo y les duele, lo checan con ultrasonido y detectan el tumor. Es bien importante también que no se habla mucho, todos los caballeros, después de los 15 años, los tumores de testículo aparecen entre 15 y 35 años. Ok. Entonces, después de los 15 años, revisarse los testículos una vez al mes, después de bañarse, palparlos por delante, por detrás, por arriba, por todos lados. ¿Para qué? Para conocer cómo son, qué tamaño tienen y si al mes siguiente notas que cambió, que ya hay una bolita, que ya está más duro o que ya creció, acudir al urólogo inmediatamente. Oye, eso nunca nos lo han explicado. Pues no, y hay campañas muchísimas de la autoexploración en las mujeres para el cáncer de mama. Y seguimos olvidados Y en el hombre no nosotros hay. con el tema de Exacto. cultura preventiva. Digo, cada quien conoce sus testículos, pero de ahí a que haga un tacto y explore exactamente. Una vez al mes. Pues, digo, el índice no creo que sea alto en jóvenes con tumores. ¿O cómo No lo ves es tú? frecuente, no son tumores frecuentes, pero son tumores que si se detectan a tiempo les va bien, se quita el testículo, se sigue se lleva un seguimiento estrecho del paciente, pero si no se detectan a tiempo se comportan como cualquier tumor, mandan Crecen. metástasis, crecen y el paciente fallece por el cáncer de testículo. Híjole, sí conozco un caso de un chavo, de hecho futbolista aquí en Guadalajara, con una carrera muy prometedora. Descubren el tumor a través de un golpe. Sí, exacto. Sí, Y así todo el mundo pasa. creía que era el golpe y resulta que no, ya traía me una ha tocado predisposición. me ha tocado ver otros casos que el paciente recibe un golpe, va al médico general, lo manejan como un traumatismo, lo sigue viendo el médico, pero nunca le pide un ultrasonido, entonces dejó crecer el tumor durante tiempo valioso. Y pueden perder la vida por ello. Exactamente, entonces yo creo que siempre es bien importante acudir al urólogo. Salí con el tema de la incidencia en disfunción eréctil
y eyaculación precoz. Me dices que después de los 50 años hay una incidencia del 50% en caballeros con este tipo de problemas. Con problemas de disfunción. Disfunción eréctil. Sí, eyaculación precoz hay que mencionar por definición es cualquier eyaculación antes de la penetración o durante el primer minuto de la penetración. Porque yo he tenido pacientes que dicen, tengo eyaculación precoz, porque estoy 10 minutos en la actividad sexual. Eso no es eyaculación precoz. ¿Qué pasa? Muchas veces el varón platica con el compadre, con el amigo, y todo el mundo se siente... Semental. Una hora. Sí, claro. Sin problema. Y 2 y 3 veces en la noche, no hay ningún problema. Y eso no es cierto. Oye, ¿cuál es el promedio de una relación sexual? En tiempo. En tiempo, aproximadamente se habla de 5 minutos de penetración. ¿Sale? O sea, porque si nos ponemos a contar, es un tiempo suficiente. Por eso las guías hablan de eyaculación precoz cuando hay una eyaculación durante el primer minuto que no se pudo inhibir. O sea, que el paciente no lo puede controlar. No lo pudo detener, exactamente, porque hay un punto en la eyaculación, son 2 puntos, uno es el primer aviso, que ese es el que se puede controlar, y si progresa, llega al punto de no retorno, que ese ya no se puede controlar. Entonces ahí, sí o sí, viene eyaculación. Oye, ¿le das características emocionales y psicológicas a ese tipo de padecimientos? Definitivamente. Viene todo relacionado de la infancia, de cuando el varón empieza, ya sea con la masturbación o con la actividad sexual, que lo hace a escondidas, a prisa, porque tiene la preocupación de que lo van a cachar. Son temas todavía que generan vergüenza en sociedad y en familia. Sí, no, definitivamente. Y el platicarlo también, yo lo he visto en la consulta, los pacientes se apenan. O sea, y cuando les haces las preguntas como que tratan de evadir y tratan de demostrar que no tienen un problema. Pero volvemos a lo mismo, yo siento que eso es cuestión de machismo. O sea, si ya estás con el doctor, si ya estás ahí, si ya el tiempo de la consulta es para ti y estás solo y aparte nadie más se va a enterar de tu problema. Pues. Oye, además, no solamente por el tema de enfermedades y el tema de cáncer, el tema de la plenitud en el aspecto sexual con tu pareja. Claro. Bueno, tengas o no tengas pareja, es un tema de salud sexual. Sí, claro. Debe ser complicado para un joven de 30 o 40 años, o sea, alguien que tenga un problema y que no tenga la capacidad tanto de relatarlo con el especialista que puede ayudarlo a que mejore su condición. Sí, muchas veces prefieren platicarlo con el amigo. Y pues imagínate los consejos que se deben de dar. ¿Es común en consulta disfunción? ¿Qué es más común, disfunción eréctil o eyaculación precoz? ¿O a la par? A la par, casi siempre vienen relacionadas las dos. ¿Por qué? Porque son cuestiones psicológicas. ¿Hay tratamiento? No siempre, sí, claro que sí hay tratamiento. No siempre son psicológicas, hay también causas fisiológicas de disfunción que se tienen que investigar, pero la más común es el estrés y la falta de actividad física, el sedentarismo. Sedentarismo, o sea, ejercicio, buena alimentación. Consumo de antioxidantes. Oye, el abuso de alcohol, el abuso de sustancias también es algo importante en la disfunción eréctil. Drogas, tabaquismo y alcohol influyen mucho en la disfunción eréctil. ¿A quién le das una característica mayor de peligro en el tema de disfunción? ¿Al alcohol o al tabaco? ¿O a las drogas? No, al tabaco, porque vienen casi todas de la mano. Del abuso de sustancias, la cocaína produce disfunción eréctil. El alcohol, en los pacientes con alcoholismo, tienen disfunción eréctil. Y el tabaquismo también es igual que todas las arterias. También ya algo más fisiológico es el colesterol elevado. Vamos a la cuestión del tabaco con las arterias, así como el tabaco tapa las arterias del corazón, o sea, provoca infartos y todo este tipo de cosas, y en las piernas, lo mismo sucede en el pene, porque también hay vasos sanguíneos. Y es un tema de circulación. La erección es un tema total de circulación. Híjole, qué interesante, tenemos muy pocos minutos. La última pregunta que te hago, antes de irme con ese tema que también es muy vasto, podríamos hacer un programa justamente de eso. Conozco caballeros arriba de los 50 años, algunos míos, que se dosifican después de
de los 50 con testosterona y les Sí. va muy bien. Sí, exactamente. Ya la producción de hormonas y la dosificación intravenosa de hormonas ya no es exclusiva de mujeres, también es de caballeros y a mí me han contado que tiene excelentes resultados. No es un tema personal, sin embargo me lleva mucho la atención porque me dedico como tú al tema de salud. Sí. ¿Lo ves sano? ¿Es algo que tú puedes recomendar? ¿Es algo que Sí, tú tratas? Sí, pero se tiene que llevar un control estrecho porque está demostrado que el uso de testosterona puede provocar daños hepáticos. Entonces, ¿Una mala dosificación? una mala dosificación y no una vigilancia. O sea, por ejemplo, en los pacientes que tienen andropausia, que tienen problemas secundarios a la falta de testosterona, platicas con el paciente, si tiene muchos síntomas, se le empieza un reemplazo hormonal con testosterona, viene en parches, en gel, en inyecciones. Okay. Hay diferentes presentaciones, pero sí tienes que pedirle al paciente un estudio en sangre de pruebas de función hepática y estarlo vigilando cada 3 meses. El tema de antioxidantes, el licopeno, la uva pinol, oye, que es una buena noticia, es muy seguido desde hace décadas de beber una copa de vino tinto al día, es benéfico buenísimo para hombres y mujeres. Cualquier uva es buena, pero está comprobado que esa uva, Pinot Noir, es la que más antioxidantes tiene. En estos últimos minutos, antes de dar tus datos, Lalo, ¿cuál es la mejor recomendación para todos los caballeros que nos escuchan en este momento y en repetición, o quizás también a través de la página de internet o de la red, en el tema de salud sexual y urología? Pues yo creo que, como ya mencioné, la alimentación es muy importante. Albahaca, romero, jengibre, cúrcuma, jitomate por los licopenos. ¿Y cocido? Cocido y machacado, para que se activen más los licopenos. Okay. También el jugo de granada tiene mucho antioxidante. La soya. ¿Desde qué edad? Se recomienda desde los 15 años, o sea, porque obviamente entre más tiempo estés consumiendo antioxidantes, menor el impacto va a ser a la larga. Perfecto. Lalo, regálame tus datos. Si algún caballero que nos escucha, inclusive también para las amas de casa que tienen un caballero en el hogar, ¿dónde te pueden consultar? Sí, claro. Mi teléfono es 333-9569-254. ¿Lo repites de nuevo? 333-9569-254. Y en internet www.eduardocabeza.com. ¿Cabeza con Z? Cabeza con Z. Ahí se pueden sacar citas, información, currículum y todo lo demás. Ok. Oye, Lalo, pues gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Alex. Un gusto, como siempre. Me abres un abanico de temas. Estoy muy ocupado en el tema de papiloma y enfermedades de transmisión sexual. ¿Te late si hacemos un programa pronto? Sale. Me parece excelente. Muchas gracias, Lalo, por estar acá. Gracias a ti. Tengan excelente fin de semana. Quédense con Lupita Venegas en Desde el Corazón en la producción, Gaby Velasco, hoy el señor Dave en los controles, Abraham Guzmán en el área digital. Yo soy Alex Sánchez y tengan excelente tarde.